Si observas de cerca casi cualquier vehículo moderno, desde un auto deportivo elegante hasta un camión de transporte comercial, notarás un principio fundamental en su diseño. Durante más de un siglo, los ingenieros han alineado ruedas idénticas, o casi idénticas, para garantizar la estabilidad, la eficiencia aerodinámica y el control que se esperan a altas velocidades. Sin embargo, el mundo de la agricultura y la industria pesada depende de máquinas que desafían por completo esta lógica convencional. El tractor agrícola presenta un diseño muy asimétrico, combinando intencionadamente ruedas delanteras pequeñas y ágiles con neumáticos traseros gigantescos. Aunque esto pueda parecer inconsistente a primera vista, como si fuera una extraña tradición histórica, en realidad es una obra maestra de la ingeniería mecánica y la física aplicada. Fue calculado con precisión para resolver un problema que ha afectado a la civilización humana durante miles de años: convertir la potencia bruta del motor en una tracción imparable sin destruir el propio suelo. Para entender por qué es necesaria esta disparidad tan radical, debemos remontarnos a principios del siglo XX, cuando la agricultura experimentó su transformación más significativa desde la invención del arado. Antes de la llegada de los motores de combustión, los campos se araban con caballos y bueyes, y más tarde con enormes motores de tracción a vapor. Estos primeros tractores de vapor eran extremadamente pesados, y a menudo pesaban varias toneladas. Como dependían de ruedas de acero estrechas, se enfrentaban a un fallo catastrófico: se hundían en la tierra. Cuando estas máquinas se utilizaban en suelos húmedos o blandos, los pesados tractores básicamente cavaban su propia tumba, enterrándose hasta los ejes y haciendo que su inmensa potencia fuera completamente inútil. Para beneficiarse realmente de la potencia del motor, se requería un replanteamiento radical de cómo interactúa la máquina con el suelo. Los ingenieros se dieron cuenta de que un tractor no funciona como un coche normal. No necesita viajar a altas velocidades sobre asfalto liso. En su lugar, opera a bajas velocidades y arrastra cargas iguales o superiores a su propio peso a través de terrenos impredecibles. Este requisito único nos lleva a la ley fundamental de la física que rige estas máquinas: la relación entre presión, fuerza y área de superficie. Cuando un objeto es arrastrado hacia abajo por la gravedad, nosotros lo sentimos como peso, pero la Tierra lo siente como presión. En física, la presión se define como la fuerza dividida por el área sobre la cual se distribuye esa fuerza. Si aplicas una fuerza enorme sobre un punto microscópico, la presión es increíblemente alta, razón por la cual una aguja afilada penetra fácilmente en la piel, mientras que un dedo romo que aplica la misma fuerza no puede hacerlo. En la maquinaria pesada, si un tractor de 10 toneladas se apoya sobre ruedas pequeñas y estrechas, esa presión concentrada comprime fuertemente el suelo, destruye su estructura y hace que la máquina se hunda. Al aumentar significativamente el diámetro y la anchura de los neumáticos traseros, los ingenieros lograron ampliar el área de contacto. Distribuir el enorme peso del tractor a través de estas enormes ruedas traseras disminuye significativamente la presión local, evitando un proceso destructivo conocido como compactación del suelo. Cuando el suelo es fuertemente comprimido por la maquinaria, el material pesado destruye los espacios de aire entre las partículas de polvo, impidiendo el drenaje del agua y evitando que las raíces de las plantas absorban nutrientes vitales. Por lo tanto, las grandes ruedas traseras no son simples herramientas de transporte, son una necesidad ambiental diseñada para preservar la fertilidad de las tierras agrícolas. El inmenso tamaño de la rueda distribuye la carga con una eficiencia tan alta que un tractor que pesa varias toneladas puede atravesar campos blandos recién arados ejerciendo menos presión sobre el suelo que la pisada de un ser humano. Esta distribución del peso también determina la eficiencia con la que el tractor arrastra equipos pesados como arados, sembradoras y maquinaria de labranza. Esto nos lleva al concepto de eficiencia de tracción, una medida de con qué éxito un vehículo convierte la energía rotacional de su motor en movimiento lineal. En un coche típico, los neumáticos dependen de la fricción con el asfalto seco para avanzar. Sin embargo, en un campo agrícola, la fricción por sí sola nunca es suficiente porque el suelo de la superficie se desmorona y colapsa fácilmente bajo la presión. Para avanzar, el tractor debe establecerse mecánicamente dentro del suelo. La gran rueda trasera está diseñada de forma natural para formar un área de contacto más larga y alargada, en lugar de un espacio perfectamente circular. Esta huella extendida proporciona una elasticidad profunda en el suelo, permitiendo que los grandes tacos del neumático se agarren firmemente a la tierra. Imagínalo como un sistema de cadena continua, similar a un tanque militar pero con ruedas. Los tacos del neumático se entierran en el suelo a cada fracción de segundo, agarrando el terreno como un engranaje acoplado a una junta dentada para eliminar el deslizamiento.
Si las ruedas fueran más pequeñas, simplemente girarían inútilmente en su lugar, convirtiendo el suelo en lodo y desperdiciando enormes cantidades de combustible sin moverse ni un centímetro. Además de proporcionar elevación, el inmenso tamaño de la rueda ofrece una gran ventaja mecánica con respecto a la resistencia a la rodadura. Cuando una rueda pequeña choca contra un bache, una roca o un surco profundo en un campo, considera ese obstáculo como una pared vertical empinada. Subir esa pared requiere un repentino aumento de energía y frena el vehículo de forma agresiva. Sin embargo, para una rueda de gran diámetro, ese mismo obstáculo no es más que un pequeño bache o una curva suave. La rueda grande rueda fácilmente sobre zonas bajas y terrenos irregulares sin hundirse en ellos, manteniendo el impulso hacia adelante y asegurando que toda la potencia del motor se dirija a arrastrar la carga en lugar de luchar contra el terreno del campo. El dominio físico del eje trasero se refuerza aún más mediante el control estratégico del centro de gravedad. En un coche de pasajeros normal, los diseñadores buscan una distribución equilibrada del peso, dividiéndolo casi por igual entre los ejes delantero y trasero para garantizar la estabilidad durante la conducción. Un tractor funciona con una dinámica completamente diferente. Cuando está detenido y desconectado de cualquier equipo, el tractor es pesado en la parte delantera, apoyando deliberadamente una gran parte de su peso en las ruedas delanteras más pequeñas. Pero una vez que se conecta un arado pesado o un remolque a la barra de tiro y el tractor comienza a tirar, se produce un cambio radical en las leyes de la física. A medida que las ruedas traseras impulsan la máquina hacia adelante contra la inmensa resistencia del implemento, el par de torsión intenta naturalmente levantar la parte delantera del tractor del suelo. Toda la máquina intenta efectivamente rotar alrededor de su eje trasero. Como resultado, el peso se transfiere dinámicamente desde la parte delantera del vehículo directamente a las ruedas traseras. Aquí es donde brilla el ingenio de la ingeniería. El peso total del tractor se transfiere de forma intensiva a los enormes neumáticos traseros precisamente en el momento en que la máxima tracción es esencial. Si las ruedas traseras fueran demasiado pequeñas, esta fuerza repentina hacia abajo aplastaría inmediatamente los neumáticos o los enterraría profundamente en el suelo. Debido a que son tan masivos, absorben fácilmente este peso, presionando sus profundos tacos en el suelo para garantizar una cohesión inquebrantable sin riesgo de colapso estructural. Esta transferencia dinámica de peso también explica exactamente por qué las ruedas delanteras están diseñadas para ser pequeñas y ligeras. Mientras que el eje trasero soporta las enormes cargas de par y tracción, el eje delantero es el principal responsable de la orientación y la maniobrabilidad. Operar en entornos agrícolas estrechos, como girar en el extremo de una hilera de cultivos o pasar por puertas de granjas estrechas, requiere un radio de giro muy pequeño. Las ruedas delanteras grandes limitarían gravemente la capacidad de dirección porque chocarían con el bloque del motor durante los giros cerrados. El uso de neumáticos delanteros más pequeños y ágiles permite a los ingenieros inclinar las ruedas en ángulos mucho más pronunciados, mejorando la precisión de la dirección al máximo sin necesidad de una distancia entre ejes más ancha y difícil de maniobrar. Además, el tamaño más pequeño reduce el peso total del conjunto delantero, lo que disminuye la potencia requerida por el sistema de dirección hidráulica para cambiar la dirección de la máquina bajo cargas pesadas. Incluso en los modelos con tracción en las 4 ruedas, las ruedas delanteras siguen siendo más pequeñas y su velocidad de rotación se controla con precisión a través de la caja de cambios para garantizar que tiren un poco más rápido de lo que empujan los neumáticos traseros. Este concepto, conocido como avance cinemático, evita que los dos ejes compitan entre sí y mantiene un rumbo suave y constante. En última instancia, el diseño altamente desproporcionado del tractor es una combinación ideal de multiplicación de par, eficiencia estructural y generación de potencia. El exigente trabajo de la agricultura industrial requiere motores diseñados para producir enormes cantidades de par a velocidades muy bajas. Este par se entrega a través de una transmisión de servicio pesado que multiplica la fuerza mucho antes de que llegue a los ejes. Si esta fuerza de rotación masiva se aplicara a una rueda estándar de diámetro pequeño, simplemente giraría a alta velocidad, no lograría mover la carga pesada y acumularía calor rápidamente hasta que la goma se rompiera. En su lugar, la enorme rueda trasera actúa como un brazo de palanca natural y un convertidor de fuerza, transformando la energía rotacional de alto par en una progresión lineal deliberada e imparable. Cada uno de los componentes de la máquina, desde la inmensa superficie de los neumáticos traseros hasta el ágil sistema de dirección delantero, está diseñado para funcionar en perfecta armonía con el entorno. Transforma lo que fácilmente podría ser una máquina pesada y destructiva en un vehículo potente que preserva activamente el suelo, manteniéndose como la piedra angular inigualable de la ingeniería agrícola mundial.
Si encuentras tan fascinante la ingeniería oculta de la maquinaria pesada, asegúrate de darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal para ver más análisis detallados.